La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos ya en contacto en este momento con William Murillo, director de 1-800 Migrante, para hablar acerca de este pedido de acciones contundentes por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso para detener la migración irregular, un problema que no ve solución y que cada vez se complica por la situación, la crisis humanitaria, como lo habíamos anunciado. William Murillo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes. Un poco para poner en contexto, William, ¿qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas? Hemos visto denuncias también a través de redes sociales, lo que significa ya una crisis que no ve una salida, porque ya son varios eventos ecuatorianos, en algunos casos fallecidos, en algunos casos pasando verdaderas pesadillas en plena zona de frontera. Bueno, usted y yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos estamos claros de que tenemos una crisis migratoria, una crisis humanitaria. Sin embargo, el día de hoy en la mañana yo escuché al señor canciller decir que no hay crisis, que simplemente son unos números que se han aumentado y que el Ecuador es un número menor comparado con Venezuela, con Haití, con otras nacionalidades, y que realmente nosotros simplemente estamos exagerando los números cuando estos no son. Estamos se congeló un poco la imagen. Señor Murillo, antes de seguir con lo que nos estaba mencionando, sí quisiera poner a consideración un video que fue subido a sus redes sociales en estas últimas horas sobre lo que ocurre en uno de estos sectores. A ver, tenemos ya el video este momento para que nos pueda describir lo que estamos viendo. En el video es una imagen de, entendemos, migrantes que están en una zona. En el río Bravo. Ahí estamos, perfecto. A ver si nos puede describir, por favor. Sí, ese es el cruce internacional en Piedras Negras que van hacia Eagle Pass en Texas. Uh-huh. Es el puente internacional número 1 y ahí se ve a la ecuatoriana, 23 años, junto a su niño, uh-huh, de 5 años, Anthony, que realmente están desesperados. La mujer grita, no lo dejen morir, no lo dejen morir, y se refiere a su hijo que está prácticamente tratando de ser revivido por la madre, y al esposo, el padre del niño, que estaba en ese momento ahogándose. Y según de lo que conocemos por fuentes de algunos medios de comunicación, aparentemente ya habían encontrado un cuerpo en México que supuestamente es el chico que se había ahogado anteriormente. No, oficialmente todavía no hemos escuchado, pero ya hay un cuerpo que se había encontrado en la frontera. Y es lamentable porque de estos casos hemos visto algunos en estas últimas semanas. Hay algunos pasos que son considerados muy peligrosos, pero que lamentablemente son la ruta que toman los coyoteros, como se los conoce así, y quienes se dedican a este negocio de la migración irregular. El viaje irregular, Fausto, es peligroso desde el momento que uno decide hacerlo. Nosotros hemos visto que los ecuatorianos salen por Colombia y hay muertos en el Darién. Y hay accidentes en Nicaragua, y hay accidentes en Panamá, y hay gente que se muere en México, y hay personas que se ahogan en el río Bravo, hay otros que se mueren, hay otros que desaparecen, hay otros que se pierden en el desierto. El viaje es peligrosísimo. Y ahí están también los náufragos que se mueren en los mares, están la gente que se muere en los trailers, en los cargueros. Realmente es un viaje muy peligroso en donde los ecuatorianos saben de todo esto, pero sin embargo salen en grandes cantidades de personas. Lo que le mencionaba hace un momento, Fausto, antes de la interrupción, uh-huh, es que existen más de 35,000 ecuatorianos en los últimos 3 meses que han sido detenidos, expulsados, deportados, comparados con en el mismo periodo del año anterior apenas llegamos a 2,000 ecuatorianos. ¿Cómo que de 2,000 salta a 35,000? En el año anterior tuvimos 24,900 ecuatorianos en el año fiscal del 2022,
24.936 ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados. Y en los primeros 3 meses de este año fiscal llevamos 35.000. Y el señor Canciller dice que no tenemos una crisis migratoria. El presidente lo que pasa es que las cifras que maneja Cancillería son distintas y lo habíamos un poco evaluado en una entrevista anterior en la que tuvimos entrevista con el canciller Juan Carlos Holguín y también una entrevista con usted. Y ahí hay una diferencia de cifras. ¿En qué radica esta diferencia de cifras? En que el señor canciller simplemente está tomando en cuenta el número de deportados, y el número de deportados es apenas un 10% del total. Entonces, de esos 35.000 ecuatorianos que han sido detenidos, expulsados y deportados, apenas habrá unos 3.500 más o menos que han sido deportados hacia el Ecuador. ¿Qué pasa con esos 30.000 adicionales? ¿En dónde se quedaron? Muchos se quedaron en México porque están expulsados, esperando una cita con el juez, y muchos están ahora mismo en los centros de detención de menores, en los centros de detención familiares, en la famosa hielera, en procesos de deportación o inclusive en procesos para poder quedarse en los Estados Unidos. Y ojo, Fausto, aquí, por ejemplo, estos números no cuenta el número de ecuatorianos que sí lograron burlar los controles fronterizos y que se quedaron. Y tampoco cuentan el número de ecuatorianos que por miles también llegan con visa y se quedan luego de que expiran sus visas, los 6 meses, los 3 meses o el tiempo que se quieran quedar. Entonces, realmente estos números son pequeños comparados con la realidad migratoria, con la explosión migratoria que tenemos, que lamentablemente el gobierno no quiere aceptar que tenemos un problema. Hay detenidos, hay expulsados, hay deportados, hay quienes han logrado superar esta barrera en las fronteras y hay quienes han muerto en el intento. Pero, ¿cuáles son concretamente las acciones que ustedes, como un 800 migrante, que tienen mucho más de cerca los casos, que han visto estas historias que son trágicas, desgarradoras, cuál es la propuesta que tienen para el gobierno? ¿Tienen alguna propuesta inicialmente? ¿Cuál es la exigencia que tienen? Yo creo que hemos venido insistiendo desde hace bastante tiempo, Fausto. El presidente necesita declarar una emergencia humanitaria para poder conseguir los recursos que la Cancillería tanto necesita. Yo no le estoy criticando al canciller o al presidente o a la institución porque les quiero hacer quedar mal. No, esto es, si fracasa la Cancillería, fracasamos todos como país. Si fracasa el presidente, fracasamos todo como país. Yo le digo al presidente que es necesario declarar la emergencia porque de ahí van a salir fondos necesarios. ¿Para qué? Para contratar más gente en los consulados, para contratar más gente en los centros de detención, para ayudar en las repatriaciones, para ayudar en servicios jurídicos, para que por fin contesten por lo menos el teléfono. Si usted llama a estos consulados en Nueva York o en las fronteras, ni le contestan el teléfono, Fausto. ¿Por qué? Porque hay tal cantidad de personas llamando al mismo tiempo que colapsan las líneas. O si es que no colapsan, está espera y no le contestan. La gente, entonces, naturalmente, ante ver esa situación, buscan por opciones articuladas. Declarar emergencia, preparar a los consulados, cumplir lo que ofreció, el presidente Lasso ofreció embajadores y cónsules migrantes para, al menos en las ciudades donde existe mayor concentración de ecuatorianos, no ha cumplido. Ofreció crear un ministerio de migrantes, no ha cumplido. Es necesario, por ejemplo, poner en la mesa de negociaciones con Estados Unidos un acuerdo bilateral para tener exención de visas con Estados Unidos y no tener este problema como que tenemos ahora con la Unión Europea de la visa Schengen. La visa Schengen es un problema que hasta ahora no se soluciona. ¿Por qué? Porque no lo pusieron en su momento en las negociaciones de acuerdos comerciales con Europa. Y ahora tenemos a un presidente, a 2 presidentes, a 3 presidentes viajando a Europa a pedir que por favor nos quiten la visa Schengen. Va a suceder lo mismo con Estados Unidos si no ponemos la excepción de las visas hacia Estados Unidos. Tendremos 2, 3, 4 presidentes yendo a Washington a pedir que por favor nos quiten la visa a Estados Unidos. Si no se aprendieron de los errores del pasado, entonces vamos a volver a cometer los mismos errores. Y luego está, por supuesto, darle un mayor protagonismo acá a los ecuatorianos que han regresado, ecuatorianos que necesitan apoyo en el Ecuador, necesitan apoyo en el camino, y sobre todo la participación de los gobiernos seccionales, los cantonales, las prefecturas, que tienen obligación constitucional de proveer
propuestas y política pública, porque realmente si solo esperamos del Ejecutivo no va a pasar mucho. Y estamos conscientes que el origen, sin duda, del problema, el origen principal del problema está en Ecuador y no en las fronteras, en Ecuador y no en quienes intentan salir, porque si resolvemos algunos de los temas locales respecto de trabajo, respecto de oportunidades, podríamos evitar mucho de esto, pero también ustedes en algún momento exigieron y vemos constantes pedidos al gobierno para que se pare a estas mafias, porque son verdaderas mafias las que operan y operan a vista de todo el mundo, en algunas ciudades especialmente, en algunas provincias, principalmente en el país, donde se montan estas agencias de viajes, donde se realizan viajes por o supuestos tours por 15, 20 mil dólares. La gente lo sabe, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo combatirlos? Bueno, eso ha sido una propuesta y unas declaraciones por parte del canciller que trata de desviar, por así decirlo, la atención al verdadero problema de fondo, ¿no? Los ecuatorianos quieren una vida digna. No es que vienen a Estados Unidos, se lanzan las fronteras porque quieren ser millonarios. No, quieren una vida digna, salir de la pobreza en donde están, tener por lo menos servicios básicos. Y entonces el señor canciller ha dicho de que uno de los problemas es las redes internacionales que se ubican para el tráfico de migrantes. Mire, si mañana meten preso a todos los coyoteros, en menos de 2 meses vamos a tener nuevos coyoteros. Entonces el problema no son los coyoteros. El problema no es esas grandes redes de tráfico. El problema es otro, el problema es estructural, el problema es corrupción. Lo que usted decía, Fausto, tener por lo menos los servicios básicos, agua. La gran mayoría de ecuatorianos, nosotros tenemos un 60% de población pobre, comprobado, pobre en el Ecuador, pero la gran mayoría de ecuatorianos que salen de las áreas rurales, las áreas en donde existe un 80, un 90, un 95% de pobreza, en donde no hay agua potable, en donde no hay alcantarillado, en donde las escuelas son malas, en donde no hay un hospital, en donde cuando se va donde el hospital no hay la medicina, en donde existe la corrupción, en donde no hay mucho trabajo y en donde los emprendimientos, por más bonito que suene el discurso, no van a funcionar. Usted ha escuchado, Fausto, por ejemplo, que dice, no, pero si te gastas 15 mil, 20 mil dólares, ¿por qué no te pones un emprendimiento y sales adelante? Pero es que no se trata de eso, tampoco funciona esa idea vaga, por así decirlo, de pensar de que poniéndose un emprendimiento va a salir adelante. Pongamos como ejemplo las comunidades de Chimborazo, en donde salen muchísimas personas, Achupayas o Cebada, que tiene un 90-95% de personas que viven en pobreza, y más con pobreza extrema. Un emprendimiento, y nos ponemos usted y yo una pizzería. No tienen ni para comer. ¿A quién vamos a vender nosotros las pizzas? Y no hay turismo tampoco. O si se ponen una zapatería, ¿a quién vendemos los zapatos? O si se ponen una fábrica de ventanas o cualquier cosa. ¿Con qué plata van a comprar, Fausto, si no tienen ni para comer? No hay poder adquisitivo, no hay trabajo, no hay fuentes de financiamiento, y luego estas mismas personas que ni siquiera cuando trabajan la tierra quieren irse a vender en el municipio, y el municipio les embarga todas las cosas, no les deja trabajar. O sea, es complejo, realmente no es una problemática solamente política. Esto es un problema en donde todos los ecuatorianos, migrantes, sociedad civil, medios, las organizaciones internacionales, los de derechos civiles, los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo que no dice una palabra ante semejante violación de derechos humanos con los niños en las fronteras? Y en eso creo que hay coincidencia, porque si no existieran estas necesidades y esta falta de oportunidades, no habría la oferta de estos viajes a riesgo incluso de la propia vida. Y William Murillo, gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado y comentado un poco de lo que es la situación de los migrantes, de quienes intentan buscar mejores días arriesgando su vida. Esperemos que haya acciones concretas, esperemos que este tipo de fenómeno se detenga al menos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Siempre un gusto. Gracias. Ha sido William Murillo, director de 1-800 Migrantes. Esto es Notimundo a la Carta.